Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer, mis estimados, volver a estar conectados y espero que los próximos minutos tu vida sea bendecida a través de esta clase que vamos a estar mirando y a través de Acabi, la Academia de Capacitación Bíblica. Recuerda que nuestro deseo es que se cumpla en nuestra vida y tu vida sea bendecida también, recordando el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 2, donde dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, porque el nombre de Dios proclamaré. Y a través de estos momentos de esta clase, yo quiero que tu vida sea bendecida, pero también tengo que decirle, porque es parte de mi tradición, ya parte de mi costumbre, decirle: perdón, perdona a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido y pues me atrevo de hablar de estos temas. Espero que tu vida sea bendecido. Acompáñame, porque tú y yo podemos tener una comunicación asertiva. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder darnos a entender, que la gente nos entienda y nosotros poder entender a los demás? ¿Cómo tener esa comunicación en la cual nosotros podemos dejar en claro lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, pero también cómo ayudar a la otra persona a que nos comprenda? Debido a las crisis que se nos presentan en nuestros hogares, en nuestras áreas de trabajo, todo esto tiene que ver en cómo nosotros nos estamos comunicando. ¿Cómo te comunicas tú con tus seres amados? ¿Cómo se comunican ellos contigo? ¿Logramos entendernos el uno al otro? ¿O simplemente terminamos diciendo lo que he escuchado de muchas familias, de muchas parejas? Es que él no me entiende, es que él no me presta atención, es que él nunca me escucha. ¿Cómo estamos ahí? Empezaré hablando con algo muy relevante en nuestras vidas y que también lo ignoramos. La mujer, por lo general, habla alrededor de 25 a 27,000 palabras al día. Este es un estimado. Una mujer habla generalmente de 25 a 27,000 palabras diarias. Se cree que el hombre habla alrededor de 13 a 17,000 palabras diarias. Puede ser la excepción. Hay hombres que les gusta hablar mucho, pero generalmente el hombre habla menos. Supongamos que el hombre fue a trabajar y allá con sus compañeros de trabajo, nomás habló ¿cuánto? 10,000, 15,000 palabras, asuntos laborales, entre risa y chistes, gastó las palabras, problemas del trabajo. Cuando llega a su casa, llegó, vamos a decir, con 3,000 palabras o 2,000. La mujer se quedó sola en casa, logró hacer 3 llamadas, habló con sus hijos, es todo. Y todavía le quedaron 15,000, 16,000 palabras. Imagínate el martirio que hay en ese hogar cuando la mujer quiere hablar y fíjate, bla, 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 bla. Y el hombre dice mentalmente, si no se atreve, a ver cuándo se calla. O la mujer le empieza a decir, ¿qué piensa de esto? Oye, mi amor, pero... Y usted dice, pero ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me dice nada? Y el hombre termina sentándose en el sofá, se va al cuarto o sale al patio y se queda solo porque ya no quiere hablar. Son cosas que pasan. Vamos a ver qué hacer con esa comunicación asertiva. Vamos a aprender a comunicarnos. Y, y aunque aquí te estoy presentando en las imágenes solamente una comunicación asertiva entre parejas, yo lo voy a estar hablando en la familia, en el trabajo, independientemente de lo que está hablando aquí. Voy a hablar de una relación, aunque aquí en el número 1, yo te voy a hablar de 5 tipos de parejas o 5 tipos de personas o relaciones con las cuales nosotros hablamos. La pareja número 1 es la pareja que evade el conflicto. Aquellos que evaden hablar porque tienen un problema.
Voy a hablar no solamente de el marido y la esposa, sino que también aquí voy a incluir a los hijos, la pareja que va del conflicto, el padre que va del conflicto. Cuando se aplica la ley del hielo y no quieres hablar con nadie, no quieres tocar el tema. Y cuando decimos, ya no quiero hablar de ese asunto, olvídatelo, ya pasó. Ese es un error, porque evadir los conflictos no solo hará que se empeoren, sino que también se van a multiplicar los problemas. Un problema no resuelto nos va a traer una crisis. Una situación que no la hablemos nos va a destruir. Entonces, uno de los consejos que puedo darte aquí es que tú puedes evadir el conflicto, pero que sea mientras tú estás pasando por una crisis. Por aquí en nuestro canal en YouTube vas a encontrar un video que habla acerca del secuestro amigdalar. Entonces, ¿en qué consiste el secuestro amigdalar? Ve a mirarlo ahí, porque te va a enseñar, porque en esta parte nosotros tomamos las decisiones, que es la parte prefrontal, pero aquí en el centro de nuestro cerebro, donde está el sistema límbico, es ahí donde están las emociones. Y yo entiendo, cuando tú quieres evitar el conflicto, hay que evitarlo en el momento en que tú estás sufriendo el secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar es cuando tú quieres arreglar el conflicto basado en las emociones, no en las decisiones propias de un adulto, no en las decisiones sanas. Entonces, para evadir el conflicto, evádelo cuando tú estás siendo secuestrado emocionalmente, y que las emociones te van a llevar a hablar cosas que no debes de hablar. Allí es permitido evadir el conflicto, pero el secuestro amigdalar solamente te va a durar media hora. O sea que después tú puedes arreglar ese problema. El conflicto del cual estoy hablando aquí, de personas que no han aprendido a comunicarse, es que por ese problema que pasaron no lo quieren hablar ni a la semana, ni al mes, ni al año, y cada vez se va convirtiendo como en una olla de presión. Hay más presión, hay más conflicto, porque uno de ellos, de las personas, se va a sentir ignorado, se va a sentir lastimado, se va a sentir humillado. Entonces, la comunicación asertiva me enseña y me dice, aprende a no evadir el conflicto, a no ser que tú no tengas el control de tus emociones, que el sistema límbico te esté haciendo la jugada. Entonces, por esa media hora, evade el conflicto para que no digas cosas de las cuales después te vas a arrepentir, pero que esto no se perpetúe, que no dure más allá del tiempo. No evadas el conflicto, porque hay conflictos que causan heridas, y son heridas profundas que no deben de ignorarse. Son heridas emocionales de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste, de cómo hablaste e hiciste sentir a aquella persona lo peor de este mundo. Porque tú y yo sabemos que nosotros conocemos a nuestros seres amados y sabemos qué palabra decir. ¿Qué palabra es un detonante para causar rabia y enojo, para provocar el llanto? Tú y yo sabemos que hay palabras que debemos de evitar. Entonces, hay que evitar, evadir el conflicto, porque tal vez nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos están heridos. Una comunicación asertiva me dice, no evadas el conflicto. Atrévete a sanar las heridas. Ahí vamos, ahí vamos. La pareja que es tímida. La pareja que es tímida, se nos olvida o se les olvida que la comunicación es la llave. La comunicación es la clave. La pareja tímida es aquella que guarda todo lo que está pasando, todo el conflicto, y deciden quedarse callados. Estas personas que son tímidas generalmente son de un temperamento flemático. Sí,
Aquí en nuestro canal también explico qué es una persona flemática. Ve a mirar ese video. Y este tipo de personas se quedan calladas. Entonces es tiempo de aprender a ser amigos de la pareja. Es tiempo de evitar quedarnos callados y empezar a hablar. Hay que ser amigo en cierta manera en la comunicación de los seres que nos aman. Ser amigo es conocer el corazón de la persona. Lo voy a usar aquí, esta palabra que se ha usado exclusivamente en el área sexual. Pero yo te quiero decir hoy, tenemos que aprender a intimidar con nuestros seres amados, a tener esa relación íntima donde podemos hablar sin miedo, hablar sin sentirnos que después van a usar la represalia contra nosotros. Hay que aprender a ser amigos y hablar de nuestras situaciones, de cómo me siento, aprender a nombrar nuestras emociones. La comunicación asertiva me va a ayudar a mí a poderle decir a los demás, estoy triste por esto, estoy enojado por estas cosas, me siento ansiedad por esto. O sea, tenemos que romper la barrera de la timidez y empezar a hablar sin tener temor a que vamos a ser humillados, sin tener temor a que vamos a ser rechazados. Entonces hagamos ese punto. Vamos a crear un lazo de amistad. Vamos a aprender a comunicarnos, porque la comunicación va a ser la llave para salir de ese rincón de la timidez, de ese foso oscuro de la ansiedad, donde solo estoy sufriendo porque tengo timidez, tengo miedo de no ser escuchado. La comunicación asertiva me va a enseñar a que aprenda a hablar sin miedo. El tercer tipo de parejas que tenemos o de comunicación es la pareja que explota ante el conflicto. Qué difícil es vivir con personas a las cuales, como usted lo habrá escuchado, hay que manejarlos con ganchitos, con pinzas. Esto lo hemos escuchado en muchos hogares. Que no te oiga tu papá. Cállate, ahí está tu papá. El hijo. Te voy a decir algo, papá. Te voy a decir algo, mamá. Pero que no lo sepa mi papá. Te voy a decir algo, pero que no lo sepa mi mamá. Personas que se han guardado, como en el caso de la pareja número 2 o de la persona número 2, que tiene mucha timidez y que vive alrededor o vive muy cerca de una persona que explota continuamente, que siempre se está guardando todo porque no sabe cuál va a ser la reacción de esa persona que explota. Sí, generalmente la persona que explota es una persona que tiene el temperamento colérico o melancólico, pero más el colérico. Sí, vea nuestros recursos ahí, porque en nuestro canal también hay un video donde se habla exclusivamente de quiénes son las personas coléricas. Y estas personas explotan ante el conflicto y dicen tantas cosas. Son las personas, vuelvo a repetir, esta es la parte para tomar decisiones, la parte prefrontal. Luego está el sistema límbico. En el sistema límbico sucede el secuestro amigdalar, donde están todas las emociones. Entonces nos volvemos nosotros agresivos porque estamos actuando de acuerdo a nuestras emociones. Entonces no sabemos manejar nuestras emociones y siempre estamos cayendo en lo mismo. Y como lo dijo el falso profeta, tome nota por ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Volvemos a hacer lo mismo. Volvemos
a nuestro sistema de creencia. Sí, también ahí está otro video que habla de votos internos y sistema de creencia. ¿Cuál es el sistema de creencias que nosotros tenemos? Entonces, cuando no tenemos, escúcheme bien, no tenemos la comunicación asertiva, entonces manejamos las situaciones a través de nuestras emociones. Y cuando manejamos las situaciones a través de nuestras emociones, pues cometemos errores. El mayor fracaso de las personas en la vida fue porque tomaron decisiones basadas en sus emociones. Y nosotros tenemos la capacidad de pensar. Por ahí está otro video que habla y dice cómo encender el cerebro, cómo no dejar de vivir en automático, porque la pareja que explota ante el conflicto siempre está viviendo en automático. No le pueden decir nada porque ¡guau! Siempre está gritando, siempre está tirando cosas, siempre está golpeando, porque ellos viven basado a sus emociones y en ese sistema de creencia, en esa cajita de creencia. A mí nadie me va a gritar. A mí todos me van a respetar. A mí nadie me la hace. El que me la hace, me la paga. Yo lo pongo en su lugar. Esas son las personas que explotan ante el conflicto. Por lo tanto, les hace falta que aprendan a comunicarte asertivamente, que aprendan a comunicarse con inteligencia. Si este es tu caso, te invito a que veas esos videos y que vayas aprendiendo paso a paso de cómo nosotros podemos tener una comunicación asertiva, una comunicación que en vez de decir palabras hirientes, vamos a decir palabras que traen sanidad emocional. Vamos a decir palabras que restauran, palabras que transforman, palabras que dan aliento, palabras que animan. Y vamos a quitar esas palabras que destruyen emocionalmente a quienes nos rodean. Así que te invito para que tú y yo podamos ser esas personas que vamos a renovar nuestros pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a aprender a poner filtros en nuestra mente para que no lleguen esos pensamientos. ¿Qué pasa con esto? Si uno de nuestros hijos, alguien trae una calificación que en vez que nosotros estamos con grandes expectativas de que nuestro hijo, nuestra hija iba a traer un 10 de calificación, una A de calificación, y de repente nos traen un 7, nos traen un 8, entonces tú renuevas tus pensamientos. ¿Qué quiero decir? Que no le grites. Yo no sé por qué estás trayendo esta calificación. Es lo único que haces. No sé qué está pasando por tu mente. No sé qué está. En vez de gritar, entonces vamos a tener empatía y vamos a tener la comunicación asertiva, una comunicación inteligente para preguntar, ¿por qué estás sacando esta calificación? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, yo ya no estoy actuando como actué en el pasado. Yo ya estoy renovando mis pensamientos. Ya no estoy actuando con agresividad. Entonces, me estoy deteniendo, estoy teniendo una comunicación asertiva. Ya no estoy golpeando la mesa. Ya no estoy tirando la escoba. Ya no estoy gritando. Entonces, estoy renovando mi forma de pensar y empiezo a tener empatía. ¿Por qué se siente él así? ¿Por qué pasó por esa situación? ¿Qué está sintiendo? Espero estarme dando a entender, porque la cuarta pareja o el cuarto sistema de comunicación es muy peligroso. Y aquí lo tenemos. Es la pareja o la persona que perpetúa el conflicto. Esta persona puede creerse muy inteligente. Me gusta, me fascina esa imagen. Se la puede ver ahí. Con su serrucho cortando el árbol, pero ¿dónde está él? Esto es lo que pasa con una persona cuando siempre está perpetuando el conflicto. Cuando siempre se está autosaboteando emocionalmente. Cuando usted empieza a decir a través de esos votos internos, me lo hizo el año pasado. Voy a ir un poquito más a fondo y más delicado. Cuando usted ha tenido una segunda o tercera pareja
que usted tomó la decisión de volver a amar, cuando en las dos o en la primera relación le fue mal, o usted dijo no funcionó, y aquellas situaciones que vivieron en el pasado las siguen trayendo ahora a la nueva relación. Y qué triste es cuando tú y yo nos convertimos en jueces, en ejecutores contra la pareja o la nueva relación, y le estamos haciendo que pague los platos que él no quebró. Hemos perpetuado un conflicto y nos hemos autosaboteado emocionalmente. Practicamos lo que hoy el psicólogo está hablando, el biohacking. Empezamos a hacernos hacking a nosotros mismos, emocionalmente, físicamente. ¿Cómo nos empezamos a autosabotear? Esto lo hacen mucho los jóvenes, cuando agarran navajitas y se empiezan a cortar. Se están cortando y esconden esas heridas porque han perpetuado un conflicto donde ellos fueron humillados, donde ellos no se sintieron entendidos, donde ellos no se sintieron comprendidos. Perpetuamos el conflicto emocional cuando nosotros nos autosaboteamos y recurrimos a la droga, al alcohol, al licor, al abandono. Y tenemos un problema, pero tenemos que arreglarlo. Tenemos que hablarlo. Tenemos que aprender a comunicar nuestro estado emocional. No vivas del pasado. Ya lo dijo el falso profeta. Ya lo pasado, pasado. Ya no me interesa. Y no le pongo melodía porque yo no sé cantar. Yo estoy como aquel camarada que agarraron los Tigres del Norte. Bueno, ellos cantaron que llegó el judicial. ¿Y qué dijo aquel hombre? Y yo lo siento, sheriff, porque yo no sé cantar. Sí, yo me la sé, pues. Entonces hay que parar ese autosabotaje emocional. Tenemos que aprender a comunicar nuestro problema. Y una vez que se perdone, que se arregle ese problema, hay que olvidarlo. No lo estés perpetuando. No estés viviendo como un arqueólogo emocional, siempre buscando el pasado para tú sentirte bien, porque te estás autosaboteando. Con esto te digo, nadie te hace enojar. Porque tal vez te puede decir, ay, pastor, pero usted no sabe, usted no conoce a mi pareja, usted no conoce a mis hijos. Bueno, yo te quiero hablar de algo. Usted puede aprender a controlar los pensamientos, usted puede aprender a cambiar su forma de pensar a través de la palabra del Señor, a través de una nueva disciplina como la oración, la lectura de la palabra, la meditación, y usted aprende a no dejar que entren pensamientos tóxicos de los cuales usted empieza a tomar decisiones equivocadas y usted se enoja, y cuando se enoja, déjame decirle algo, usted se puede enojar, usted se puede enojar. Es una de las emociones que Dios puso en tu cuerpo, en tu vida. Ahí están esas emociones, te puedes enojar, pero la Biblia también te da un consejo, dice, airaos, enójate, pero no peques. El pecado viene en nuestro enojo cuando empezamos a romper cosas, cuando empezamos a decir palabras hirientes, cuando empezamos a maltratar, cuando le damos la patada al perro, al gato, cuando tiramos los objetos, cuando quebramos. Ya le estoy repitiendo ese tipo de acciones que tenemos cuando nos enojamos. Entonces, enójate, pero no peques. Pero el hecho de enojarte, nadie te hace enojar. Tú tomas la decisión de enojarte. Tú decides enojarte. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu enojo? Te lo digo de esta manera. El enojo nos hace perpetuar el conflicto. Porque cada vez que nos recordamos de ese pasado, de ese conflicto,
nos volvemos a enojar. De hecho, dije la palabra recordar. Recordar viene de dos palabras del latín. El prefijo re quiere decir volver. Cordar es de cardio, de corazón. Entonces, cuando la persona está perpetuando el conflicto, es porque está recordando el pasado. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a traer al corazón, volver a traer al corazón. Estoy hablando bien, recordar de cardio, al corazón, donde están las emociones. Entonces nuestra rabia es, volvemos a actuar de acuerdo a nuestras emociones. Nuestra rabia está basada en las emociones. Recordar, volver a traer al corazón el conflicto. No podemos perpetuar el conflicto. Nadie te hace enojar. No vuelvas a traer, no vuelvas a recordar, no vuelvas a traer a las emociones, a los sentimientos, el pasado. No perpetúes el conflicto. Perdona y olvida. Y vas a tener una comunicación asertiva a la hora de que tú hables, porque ya no vas a hablar del pasado. Ahora vas a hablar con inteligencia. ¿Y lo vas a hablar con qué? Con propiedad. Con una decisión de la parte prefrontal y no con el sistema límbico, donde están todas las emociones que nos han hecho daño. Entonces tengamos cuidado con esos pensamientos tóxicos, cómo vamos a responder. También tenemos, por último, la pareja que resuelve el conflicto. Los seres humanos que están dispuestos a resolver el conflicto. Y aquí trato uno de los asuntos más difíciles del ser humano, que es reconocer cuando la persona se ha equivocado y pedir perdón. Usted tiene que reconocer para tener una comunicación asertiva. Aprenda a reconocer, aprenda a decir, yo me equivoqué, perdóname, perdóname. Muchas de las veces, esto yo empecé a practicarlo cuando estaba manejando, principalmente en los primeros años que yo llegué a los Estados Unidos y empecé a manejar y de repente me metía delante de un carro en los Estados Unidos porque yo había manejado ciertos momentos en México y en México se maneja de una manera, en Estados Unidos se maneja de otra manera y cada vez que cometí un error, yo iba en el volante y cuando me miraba mal el otro chofer, yo tenía que hacerle esto. Perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, hay que reconocer cuando uno se equivoca. Perdóname. Hay que aprender a pedir perdón, pero también hay que aprender a no volver a cometer el mismo error. Es como vamos a resolver los conflictos. Estamos siendo asertivos, estamos siendo inteligentes, estamos acertando. ¿A qué? A un mejor momento. Estamos promoviendo un momento de paz, de armonía, porque yo quiero resolver el problema. Yo quiero ser el primero, me equivoqué. Tal vez algunos de nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, porque en algún momento le gritamos cuando ellos no merecían que le gritáramos. Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, porque en algún momento hablamos por hablar simplemente porque somos los papás. Tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos asertivamente, con sabiduría, reconociendo nuestros errores para poder ayudarlos. En una comunicación asertiva se establecen metas y se establecen acuerdos. Aprende a establecer acuerdos, apréndelo, a establecer metas en tu mente, en tu vida. Ya no voy a decir estas palabras. Cada vez que yo digo una palabra, lastimo a alguien. Cada vez que digo esta palabra, hago llorar a alguien. Entonces, establece metas. Decir, no lo voy a hacer. Establece acuerdos. No me voy a quedar callado. Voy a hablar lo que yo siento. Voy a comunicar cómo me siento. Aprendamos a no perpetuar el conflicto y aprendamos en esta meta y en estos acuerdos a no
autosabotearnos emocionalmente. Así que espero, mi estimado, que en este tiempo, en este momento que hemos estado hablando, ambos o entre todos nos ayudemos a cambiar y a mantener el cambio. Nos ayudemos a cambiar y a mantener el cambio. Y por ello tengo que decir nuevamente, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque me atrevo a hablar de estos asuntos. Que mi Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que puedas seguir en contacto con nosotros. Cualquier pregunta que pueda surgir, háznoslo saber. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Y si tienes el deseo de darnos un like, hazlo. Suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.